compartiendo desde la sala de mi casa en esta experiencia de toque de queda que seguramente está dentro de el propósito de Dios para cumplir con nosotros su voluntad como pueblo, como iglesia, como gente. Nuevamente con la congregación que Dios me ha permitido pastorear por tantos años y en una ocasión más compartiendo con ustedes este momento y esta experiencia de retenidos en la casa. Pero gracias a Dios que Él nos advirtió que esto venía y también fuimos advertidos por el mensaje pastoral de cómo debíamos ser iglesia en la casa. Experiencia que muchos han tenido por primera vez. Escuché a un pastor aquí en Puerto Rico comentando que era la primera experiencia que él tenía de pasar en su casa la experiencia de una Semana Santa, que como si todo estuviera sucediendo, como está sucediendo, en las casas, pero él lo había vivido en esa experiencia sacra de templo y en el programa que cada congregación tiene en la mencionada y de tantos años la Semana Santa. De aquí, desde mi casa compartiendo una palabra, debo recordarles algo. Si aceptamos que Dios tiene el control de toda esta situación, no hay razón para estar en ansiedad y en depresión. ¿Me escuchó bien, verdad? Si aceptamos que Dios tiene el control de toda esta situación y lo confesamos, entonces los días que van pasando, el detenidos en nuestros hogares y de nuestras actividades callejeras y en público, no debe causar en nosotros ansiedad y quién sabe hasta cierta sensación de depresión. No, porque si Dios tiene el control, Él se hace responsable de todo lo que va sucediendo y Él sabe lo que va a suceder y lo que nos está sucediendo a veces ya como de experiencia en la vida cristiana. Damos la impresión de que nosotros le queremos decir a Dios e informarles lo que a nosotros nos está pasando. Pero quiero compartir con ustedes en esta ocasión esta palabra de las Escrituras. Aquella que se encuentra en el capítulo 18 de Lucas. Capítulo 18 de Lucas, y la leo para que ustedes la disfruten, la escuchen, donde el escritor y evangelista Lucas lo dice de esta manera. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Escuche bien, sígame en la lectura y busque vivir o entender, comprender mejor que lo usual lo que yo les estoy leyendo y el pensamiento que nos está llegando. ¿Cuál es la verdad en esto? Escuche bien, escuche con oído afinado. Les propuso una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Y había también en aquella ciudad una viuda,
la cual venía él siempre diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que el juez injusto dijo. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta porción bíblica, queridos hermanos, y aquellos que hasta dónde llega esta comunicación y esta palabra de parte de Dios. Esta porción bíblica comienza con lo que Jesús les dijo a ellos, era una parábola. También les refirió Jesús una parábola. Recuerden aquellos creyentes y aquellos que conocen la Biblia y el ministerio de Jesús, que la manera de Jesús hablar en parábolas en ocasiones fue muy particularmente importante, y en esta ocasión para los discípulos, hablar Jesús en parábolas. Esto que él refirió, les dijo que con lo que iban a escuchar era manera de parábola. Parábola no es una historia real, sino una historia creada con un propósito. Jesús acostumbró a hacer eso, porque la parábola usa un término para referir una enseñanza a otro término, una verdad para aplicarse a otra verdad. Y Jesús usó esto para poder él darnos las verdades del reino de los cielos, las verdades de Dios, que nosotros las entendiéramos, porque usaba como referencia y aplicación y ejemplo aquellas cosas y aquellos términos de nuestro mundo que nosotros entendemos, usando las profundidades de Dios, las enseñanzas de Dios, los avisos de Dios, los mensajes de Dios, que si no lo hace así, no los entenderíamos, porque nosotros vivimos en el mundo nuestro, en el mundo a donde descendimos por nuestra caída en el pecado. Ya entonces perdimos la capacidad de entender a Dios y vivimos nuestro mundo, pero Dios sigue con el mismo propósito de que compartamos con Él, de que lo entendamos a Él, de que entendamos sus misterios y lo que concierne a la vida que será permanente en nuestra vida, no como la nuestra que es temporera. En otras palabras,
una invitación de Dios a su mundo, de donde nosotros estamos en nuestro mundo, pero usando esas verdades eternas y divinas comparadas con las enseñanzas de nuestro mundo que nosotros entendemos, comprendemos, podemos explicar y sabemos lo que es. Y eso es una parábola, pero era muy importante para nosotros eso, porque es la manera de que en esa forma de parábolas podemos entender el mensaje de Dios. Y miren lo que él usó para compararlo con una verdad de él y de su reino y de lo divino. ¿Quién no conoce en nuestro mundo lo que es un juez? ¿Quién no conoce en nuestro mundo lo que es una corte? Un lugar donde se atienden aquellos que van a ver el juez. Ese proceso, ese sistema, esa práctica de nuestro mundo, nosotros lo entendemos, lo podemos explicar, y si nos pregunta sobre eso, sabemos de lo que se trata. Pero él quiere enseñarnos que hay unos principios del cielo y de la verdad de Dios que se pueden entender siendo nosotros humanos si ponemos atención y tornamos nuestro corazón a depender de Dios, que podamos entender y usa eso que entendemos. Él nos dice que la manera que hacen los jueces en nuestro sistema, hay una manera que es aplicable a Dios que se compara con un juez también. Dios es el juez justo. Dios es juez justo. Dios es el Padre de la justicia. Dios es santo. Dios es bueno y tiene propósitos con la humanidad. Nosotros lo sabemos por la Biblia, porque nosotros sabemos que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Esos todos perdidos están dentro de la población común, están dentro de los pobres, están dentro de los ricos, están dentro de los políticos, de los gobiernos, de los de fama, de aquellos que son ignorantes, de toda la raza humana. Y Dios nos ama. Y Dios quiere que entendamos que Él tiene con nosotros planes y propósitos. Y hay aquí una verdad que nos quiere enseñar. ¿Cómo inicia el capítulo? Usando él una parábola. Vamos a leer el primer versículo otra vez. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Viene el segundo asunto de mi palabra y compartir con ustedes. Primero, que Dios es justo y que es comparado a los principios que son los jueces de la tierra, de hacer justicia, de escuchar a los que vienen donde Él a pedirle que les ayude. Esa es la manera y el sistema que nosotros entendemos y que para eso ha sido nuestro mundo y nuestros jueces. Aquí también se da el caso de que entre los jueces de la tierra, este que menciona la palabra es un juez injusto. Los hay en nuestro mundo. En Dios no. Dios quiere que pongamos la atención al hecho de que Él es el juez justo, que Él es nuestra justicia. Y usted sabe, porque en nuestro mundo sabemos,
lo que es justicia. En otras palabras, Dios quiere invitarnos a confiar en Él, porque Él es bueno, porque Él ama y porque Él es justo. Dios hace justicia en todo momento y en todo tiempo. Eso nos debe motivar a nosotros a no temerle a Él. Porque la justicia de Dios va ligada al amor de Dios. Y si usted liga la justicia con el amor y la misericordia, que son de los atributos de Dios, entonces acercarnos a Dios debe ser confiadamente esperando el bien de Dios y la protección de Dios. Mal enseñado yo en mi niñez, por lo que escuchaba en la calle y por lo que escuchaba de la religión y de aquellos que se atribuían la capacidad de enseñar. Y yo escuchaba como muchacho en la calle. Llegué a crear la idea y la imagen de un Dios que mataba, que destruía, que buscaba en nosotros siempre lo malo para castigarnos, y que la única manera de tenerlo de nuestra parte era siendo buenos. Por tanto, fui viviendo con la idea de que si cometía errores o pecados o actos malos que según la santidad de ese Dios no aprobaba, yo debía temerle porque me iba a condenar. Esa era una falsa idea en mí, porque Dios no quiere que nadie se pierda, porque Dios es justo y ama con justicia y juzga con misericordia, buscando que nosotros encontremos en Él su perpetuo e infinito amor. Esa convicción, esa realidad nos va a motivar a nosotros entonces a agradarle, a vivir a la altura de esa bondad de Él. Él dice, para lo que nos quiere enseñar en esta palabra que yo quiero completar mi mensaje, lo que menciono con mucha importancia y requiero la atención de ustedes. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. La iglesia sabe, yo como pastor sé, los cristianos saben que el tema y la mención de la oración como creyentes y como servidores e hijos de Dios es sumamente importante, continuamente enseñada, y parece ser, y es así, que cuando les trata esta verdad, se la trata con una cierta insistencia, como si en este momento de esta palabra que Él les quiere dar a ellos, tuviera más importancia que nunca antes, la importancia de la oración. Yo quiero llevarles a un pensamiento que está en mi mente y lo quiero transmitir a ustedes. Estoy desde mi casa, desde el púlpito de mi casa, dirigiéndome a ustedes primeramente, la Iglesia Centro Cristiano Shalom y sus miembros, en sus casas, no por elección nuestra, no por satisfacción nuestra, sino por aquello que nos sobrevino, que seguramente
nos tomó de sorpresa en el sentido de que no sabíamos detalles, pero nosotros estamos advertidos que Jesucristo vuelve otra vez para juzgar al mundo. Y nos ha advertido que habrán unas señales cuando esté cercana la venida, el regreso de Jesucristo otra vez. Y la Biblia declara que pasarán unas cosas en el último tiempo. Si nos damos cuenta, si empezamos a darnos cuenta de que en nuestro momento en que vivimos esta generación y las naciones de hoy, que empiezan a suceder unos acontecimientos que no los habíamos vivido antes o que nos sacan de nuestra vida común y rutinaria, eso debe hacernos pensar que pudieran ser señales que nos estén diciendo que Jesucristo está cercano a su segunda venida, a su regreso al mundo, para intervenir a las naciones y en esta ocasión a alguien que antes en el principio del mundo no existía, la iglesia. Y es un mensaje entonces con mucha importancia para la iglesia. Y por la iglesia es sumamente importante que se mencione la oración, porque la iglesia sabe que su victoria en todo momento, en toda época, para cualquier circunstancia, estriba en cómo esa iglesia, tú y yo, todos los creyentes en Cristo Jesús, hayan entendido lo que es el valor, la importancia y la función de la oración. Y la oración no es otra cosa que hablar con Dios. Y la oración es la manera en que a nosotros se nos permite comunicarnos con Él, hablar con Él. La oración no es un reto, no es un rezo ritual, ni una repetición de algo que nos hemos aprendido para en un momento dado o en una ceremonia tal, quién sabe, de pie sentado o de rodillas, orar a Dios. La oración es hablar con Dios. En este momento, hace 2000 y unos cuantos años atrás, pasado, que Jesús le dijo esto a sus discípulos y a aquella iglesia, es el mismo tema de este momento que vivimos ahora, que todos estamos viviendo, pero les llamo la atención al hecho de que no es la iglesia Centro Cristiano Shalom, que no son las iglesias de Puerto Rico, que son las naciones del mundo, todas las congregaciones del mundo y todas las religiones que profesen los hombres y mujeres que son religiosos, todos esos religiosos, todos estamos igual. El toque de queda que se ha dado aquí en nuestro país es más grave en las naciones, más grave, más grande, más populosa, de más ciudadanos. Lo estamos viviendo todo. Lo que se nos dice en Puerto Rico que harás, quédate en tu casa, se le está diciendo y llama la atención. Y nos llama la atención a todos los ciudadanos de todas las naciones y todos los gobiernos en el mundo donde hay seres vivientes. Porque hasta ahí está llegando el virus como plaga y mal que está afectándonos a todos. Vamos al caso de la mención de Jesús. Le estaba advirtiendo algo. Le estaba diciendo con una parábola que vendrían momentos
en que la oración sería determinante, y aunque la iglesia no pudiese practicar ni aún la evangelización pública, o su adoración en los templos, o sus viajes a las misiones, no podía olvidar esto. Oración. Hemos predicado a nuestra iglesia, y en lenguaje de iglesia, y en palabras que la iglesia debe entender cuando su pastor se para en el altar o púlpito en el templo y se lo dice. Y eso tiene sentido. El que no ora no conoce a Dios, porque es por la oración que somos llevados por voluntad divina a que entremos en comunión con Él y Él con nosotros. Pero, y voy cercano a la conclusión de esta palabra, y síganme, hace entender por esta palabra que para los días del fin va a ser determinante saber si uno ora, si sabe orar, si conoce a Dios por la oración, y no ser un ignorante del poder y la eficacia de la oración, de orar a Dios. Prácticamente nos hemos reducido en esta experiencia en este toque de queda, confinados todos a nuestros hogares y la iglesia a sus hogares, que podemos depender únicamente y efectivamente para que Dios esté al tanto y cuidando de nosotros. Es como oremos en nuestras casas, porque en oración adoramos a Él. En oración le tributamos cántico. En oración a Dios, hablándole, se comparte con Él nuestra vida cristiana y lo que somos y lo que confesamos. Y usa una viuda. Y recuerden que estamos camino hacia el último tiempo. Una viuda, de eso sabemos nosotros lo que es una viuda. Usa un juez, en este caso de la parábola, un juez injusto, que hace que, como es normal y lo conocemos en nuestro mundo, como aquella viuda necesitaba que se le contestara, que se le atendiera, ella como ciudadana de esa comunidad dependía de las decisiones de ese juez en sus momentos particulares. Y tuvo que ir esa viuda a presentarle una necesidad a ese juez. Lo que pasó lo hemos leído. Por ser injusto no la atendió de primera vez. Y por ser más injusto aún no la atendió la segunda vez. Y por ser injusto como era siempre, no le quiso atender cuando ella gritó. Sin embargo, su injusticia no pudo vencer la continuidad y fidelidad de aquella mujer pidiéndole que la escuchara y que le socorriera. Y él, nosotros lo leímos, yo se lo leí, le dijo, voy a atenderla. Esa es la parábola que Jesús está creando, a ver si nosotros entendemos lo que Él nos quiere decir. Por la insistencia de ella, por la fidelidad en lo que ella quería, en lo que se propuso, por seguir creyendo que Él como juez tenía la capacidad de socorrerla, siguió insistiendo, y como Él era juez, dijo, para quitármela de encima,
para que no siga con esto, le voy a hacer justicia. Y le hizo justicia, le contestó. Y la mandó a su casa de regreso con el problema resuelto, como ella lo pedía. Pero eso fue una parábola. ¿Pero qué tiene que ver esa parábola con los últimos días? Querido, déjenme entonces yo y hermanos míos de la congregación, en este tiempo, una de las lecturas que más la iglesia del mundo está mencionando es el capítulo 24 de Mateo. Y por supuesto, con ese capítulo 24, pues, lo que la Biblia tiene de profecía y de tiempos proféticos y de final del mundo, en relación con ese capítulo. El capítulo de Mateo 24 es conocido a los creyentes, es conocido en la Biblia, porque narra de alguna manera, no totalmente, porque la Biblia no es de un capítulo, es toda la Biblia, pero es particularmente para llamarnos la atención de que hay unas señales que van a suceder cuando esté cercano el regreso de Jesucristo. Puede ser que alguien me escuche no necesariamente de los que son de la congregación que yo pastoreo, pero de aquellos que tienen el beneficio de escuchar la palabra de Dios a través de estos medios. Que el caso de que la Biblia menciona de que Jesucristo viene pronto, pero eso no lo mencionó el mes pasado. Pronto en nuestro mundo quiere decir que está por suceder, pero en nuestro mundo está por suceder no se entiende de muchos días o muchos años, menos. Es de casi ya o cercano. En el mundo de Dios, el pronto de Dios, más que con fecha y aproximación de días, tiene que ver y busca que nosotros entendamos nuestra condición. Porque si es pronto, entonces nuestra condición de vida en relación con Dios es determinante. Y si es tan pronto que no nos podamos preparar para los últimos días, será caótico, desgraciado, porque los últimos días vienen para juntar a sus creyentes con él en el fin de los siglos y juzgar a aquellos que tuvieron tiempo para todo menos para acordarse de Dios en su vida. Entonces, el pronto de Dios tiene que ver más con mi condición de Dios, por mi condición ante Dios y tu condición ante Dios, que por lo que falta del tiempo. Pero considerando que ese pronto se dijo hace años antes de este momento que yo se lo digo, entonces lo que nos pone en el entendimiento de ese pronto para que lo entendamos son las señales. Las señales en el pronto de Dios son las que nos van a decir a nosotros cuánto cercano está el regreso de Jesucristo. Y si las señales ya empezaron a cumplirse, entonces el pronto de Jesucristo puede ser a la manera del pronto nuestro. Meses, años. Cierto, la Biblia tiene los detalles del plan de Dios, y el que conoce la Biblia conoce los detalles del plan de Dios. Pero ¿por qué le cito Mateo 24? Por una razón. Mateo 24 habla de señales del fin cuando Él esté cercano y menciona, entre otras, guerras, plagas, condiciones como las que vivimos ahora en todas las naciones. Todas las naciones. Esto no fue la culpa de una nación. Esto no fue creado por una nación. Esto nos cogió a todos
justos e injustos, de sorpresa. Y así nos tiene. ¿Hasta cuándo? Si dependemos únicamente de que esto lo terminen los gobiernos y la capacidad que tengan para terminar, nosotros estamos en gran peligro. Nuestro mundo está en gran peligro. Y no es la única vez que nuestro mundo ha estado en gran peligro. Nuestro mundo es nuestra tierra y nuestro planeta y nuestra existencia. Si solo se va a resolver con la intervención nuestra en esto que estamos viviendo, ya Dios determinó cuál es su participación para que tenga fin, porque va a tener fin para darle lugar a otras señales y que otras también. A lo que quiero llamarles la atención es a la siguiente. Iglesia, atiende. Creyentes del mundo, pastores que me escuchan, me llama la atención el hecho de que cuando hablamos de señales del último tiempo, en Mateo 24 y en la Biblia, pero como nosotros tanto mencionamos a Mateo 24, que lo primero que Jesús menciona que estuviéramos alerta eran los falsos profetas. Cuando se trate de sustituir la verdad del Evangelio con verdades y enseñanzas falsas, con individuos que inclusive teniendo vestido y apariencia de iglesia, de creyente o imagen de Dios, busquen hacernos apostatar. ¿Por qué les menciono eso? Y les digo, como pastor, estoy dando la atención mucho a eso. ¿Por qué? Porque en el momento que estamos en nuestras casas, Iglesia Shalom, te lo menciono ahora, atiende, creyentes, pastores, donde quiera que llegue, y quiera Dios, quiere Dios, que este mensaje llegue a toda la iglesia del mundo. Estando en nuestras casas, ¿qué es lo más dispuesto que tenemos como manera de comunicarnos? Los medios de comunicación, la televisión, la radio y todas las herramientas, desde un internet hasta todo lo que existe. Qué fácil, qué común, qué abundante. No hay que ir a un templo para saber del Evangelio de Jesucristo. El perverso sabe eso. Satanás, el autor de la perdición del hombre, sabe eso. Alerta. Cuidaos de los medios de comunicación, de los programas de televisión y los cultos que vemos y las predicaciones, de todo aquello que aparece, porque estarán mezclados ahí, aprovechándose los falsos profetas, las falsas enseñanzas, la apostasía que empieza a llenar el tiempo del mundo del final, que será el mundo listo para recibir al anticristo. Queridos, es la mejor puerta abierta. Nosotros estamos aprovechándonos para predicar y predicar, pero cantidad de lo mismo falsamente va a estar llegando a las naciones y se están aprovechando los falsos profetas. Gentes que parecen haber sido de o son con títulos de obreros, de pastores, de apóstoles, de profetas,
de iglesia, de ministerio. Siempre viví con la idea de que Satán era muy feo en su apariencia, muy horroroso, que daba miedo. Y yo también le tenía miedo de que se me apareciera. Cuando conocí la palabra de Dios, descubrí que la Biblia lo describe como un príncipe. Seguramente entonces figure que puede engañar con buena apariencia, con apariencia que parece ser la correcta, como venido de Dios. Tengan importancia a la palabra que estoy dando. Vamos a lo final de mi declaración. Satán se ha encargado de con dardos que tira, porque no nos puede poseer ni con demonios, los tira como para herirnos. Por eso es que la Biblia habla del escudo de la fe, porque los dardos uno se defiende con un escudo. Y unos dardos que Satán ha usado en la iglesia buscándola que se desanime, que se detenga y reduzca su búsqueda, que acepte en un momento dado un cansancio que no viene de Dios, un desaliento, una detención de la adoración, una reducción de los cultos, hasta unas actividades en el templo y las clausurando. Todo eso que va de alguna manera o que tiene la intención de irnos debilitando en la fe nuestra. Y se refiere para el último tiempo no creyentes tibios ni creyentes desanimados, sino activos, dinámicos en su máxima expresión, porque son nosotros los que nos toca enfrentarnos a los últimos días, que no serán fáciles. Dios sabe cómo lo va a hacer, pero nosotros tenemos que ser fieles a Él. Y batallamos seguramente en momentos dados con duda si Dios escucha nuestra oración. Y la oración nuestra es el arma principal de nuestra existencia y nuestra victoria. Entendiéndola nosotros en este momento, estando en las casas, cuánto me oye Dios. Escucha mi oración, que termine si existe en nosotros algún conflicto con nuestra oración y con nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Escuche lo que el Señor dijo en el final de la parábola. Que pusiéramos atención en lo que dijo el juez injusto, porque esta viuda me atormenta, o sea, me insiste en pedirme, la oiré. Eso fue una parábola, pero es una parábola para que los discípulos entendieran. Es una parábola para la iglesia y para mí. Es una parábola para que sepamos que nosotros, y no nos olvidemos, y no nos descuidemos, que Dios escucha nuestra oración, porque vienen momentos, incluyendo esta experiencia de quedados en la casa, cuando tienes que descubrir, y ahora no tienes la predicación del púlpito, no tienes el pastor a tu lado, no tienes los cultos de alabanza y cántico todos en congregación, ahora estás tú con Dios. Y ahora quien tienes para comunicarte con Dios es tu oración. Y Satán va a querer hacerte o debilitarte en tu oración y va a querer infundirte duda.
A muchos lo que les mueve seguir caminando como cristianos es la actividad. Es lo que están haciendo en el templo, las tareas que tienen. Pero han vivido con la batalla de si cuando doblan sus rodillas en su casa o en el templo o en el día de ayuno, Dios les escucha. Hay quienes viven en la agonía de que tienen que estar pidiendo oración por su enfermedad. No todo, pero se está viviendo porque esa experiencia viene y Satán se está aprovechando de que tienen que pedir ayuda para que alguien dotado, alguien con dones, le libere su condición de enfermedad. Y el Señor ha dicho que Él escucha tu oración porque Él es el sanador de toda dolencia en ti. Eso lo dice la Biblia. Esas son promesas hermosas que la Biblia tiene para nosotros, que es la palabra de Dios, que no las podemos ya pasar por alto. Ahora se necesitan. ¿Cómo las vas a encontrar? Por tu oración. ¿Qué dijo Dios de tu oración? Que Él te escucha. ¿Cómo sabes que Él te escucha? Yo cierro mi Biblia y te lo digo. Hay una palabra, un verso en las Escrituras que a mí me sostiene para yo entender que ese Dios que me salvó joven oye mi oración. ¿Te acuerdas cuando la Biblia dice que, y es una pregunta, ¿qué padre, si su hijo le pidiera un pedazo de pan, le dará una piedra? Eso Dios nos lo pregunta a nosotros. De hijo y padre, tú y yo conocemos. Ese es nuestro mundo. Sabemos lo que es un papá y sabemos lo que es un hijo. Sabemos cuál es la vida nuestra y nuestra relación. Y Él dice, ¿qué padre, si su hijo le pidiera un pedazo de pan, le daría una piedra? Tú y yo diríamos, Señor, pues pienso que ninguno, porque un papá no es así. Y entonces te llevo a lo que los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar, dímelo tú. Pero como tú no puedes ahora, yo te lo tengo que decir. Y se lo digo a aquellos que no son creyentes o que desconocen, o a los creyentes que me están viendo y escuchando para que se beneficien. Los discípulos le dijeron en un momento al Señor, Señor, enséñanos a orar. ¿Y cuál fue la contesta del Señor? Cuando orareis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, Dios nos escucha y nos escucha porque Él es papá y un papá escucha a sus hijos. Entonces déjame decirte en el nombre de Jesús que todo lo que haya en tu vida, todo, aquello con que tú estés viviendo, batallando, existiendo contigo, conformándote con todo, compártelo con el Señor. Papá sabe de lo que concede y de lo que no concede, pero escucha. Y en todo lo que sea necesario para ti, por tu sobrevivencia y tu existencia y victoria en tu fe, Él contestará todo lo que tenga que ver con tu victoria. ¿Cómo te lo digo? Porque la parábola lo dice. Que si tú entiendes la eficacia de tú comunicarte con tu Señor, que es tu papá, y sabes que es por oración, y empiezas a creer que Dios contesta tu oración, y ahora es el momento en tu casa y en los años que siguen de último tiempo, para que ores como tú debes orar a tu papá y a nuestro Dios, que Él nos dice, orad siempre y no desmayar. Recuérdate. Oí lo que dijo el juez injusto.
El juez injusto le contestó a la viuda. Y él termina diciendo, y no escuchará Dios a aquellos que claman a él día y noche. En otras palabras, si un juez injusto contestó a una viuda que él no le interesaba, ¿contestará Dios tu clamor y tu gemido al Dios que es justo, que te ama? Iglesia, a la que ha dicho de ti que sois hijos y que Él es nuestro Padre. ¿Por qué te digo estas cosas? Porque si hemos empezado el principio del fin, y tú sabes que en el principio del fin el diablo estará más activo, sabiendo que le queda poco tiempo, estará muy activo para hacer y destruir. Y Jesús dijo en la parábola, y cuando el Hijo del Hombre venga, hallará en la fe en la tierra. Escucha, fe en la tierra. Nosotros sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios, pero la manera de transmitir a Dios y a su corazón nuestra fe es por nuestra oración, por nuestro clamor, por nuestro grito, aunque sea un socórreme, Señor. ¿Cuántos milagros hay en la Biblia? Que Jesucristo atendió a aquellos que solo le gritaron, que solo le dijeron, creo. Pero estamos hablando de la iglesia. ¿La iglesia por qué? Porque para ti es la responsabilidad de evangelizar. Porque para ti es la responsabilidad de ministrar. Porque a ti toca llevar a los que no conocen a Jesús al conocimiento de Cristo. Porque cuando salgamos de este encierro, a ti te pertenece encontrar a los perdidos, a los niños, a las mujeres solas, a los deambulantes, donde quiera que estén en cualquier nación, a aquellos que después de esta experiencia difícil van a querer conocer a Dios. Seguirán habiendo enemigos, seguirán habiendo perversos, seguirán habiendo líderes de naciones que hasta su destrucción negarán a Dios. Pero hay muchos que pueden ser salvos. Yo como pastor, en mi ministerio pastoral, todavía yo me expreso y digo que aun cuando sea el tiempo del fin en mí, todavía pienso en uno más. Uno más. Uno más. Querido, viene apostasía. ¿Por quiénes? Van a ser usados aquellos que tienen conocimiento de las Escrituras y que pueden estarse en este momento y se están dando títulos de líderes o títulos de ministerios que hay en las Escrituras y lo están usando para confundir. No te olvides que el Señor te está diciendo que el Señor está haciendo lo máximo con esta parábola para decirte que un juez injusto escuchó a una mujer que oró, que le dijo, que clamó. ¿Cuánto más no Él en tu oración que haga por el tiempo que viene, por el éxito de tu vida cristiana, por tu aspiración como cristiano y porque te unja para los últimos días? Recuerda una cosa, tú no eres capacitado en la vida espiritual para hacer por los méritos y capacidades que tú tengas, sino por aquello que Dios te dé, empezando por la fe que tienes en Jesús. Pídele lo que te falta de unción a aquel que dijo que ores para que Él te lo dé. Shalom.